Jóvenes y señoritas de cuarto de secundaria, buen día. Bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra clase del verbo y vamos a analizar su clasificación. ¿Está bien? Quiero que observen en este momento esta imagen, esta pequeña viñeta, ¿ya? Y vamos a dar lectura. En primer lugar, dice, empiezo. El martes hay una exposición de literatura peruana de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Lastimosamente, no le dieron permiso a Natalia. Acá dice, oh, está mal la actitud de sus padres, ¿cierto? Hija, con estos eventos amarás más nuestra literatura. Nunca he ido a una exposición así. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Por qué? Propongo algo. Conversemos con tus padres. Quiere ir a la exposición, pero para eso van a pedir permiso. En este pequeño diálogo, los verbos ya están resaltados. El primer verbo es empiezo, segundo hay, tercero está, cuarto amarás, quinto, puedo ir, y sexto, propongo, y séptimo, conversemos. Ahora, en estos verbos hay una diferencia. La diferencia es la que mencionamos la clase pasada. Algunos son acciones, otros son estados, otros son procesos y otros son pasiones, ¿cierto? Eso es, semánticamente el verbo expresa así, acción, inacción, estado, pasión, proceso, ¿cierto? Ahora, si nosotros analizamos sintácticamente, vemos que el verbo funciona como núcleo del predicado. Por ejemplo, leo la primera oración. Invita a la ruta Poquemali. Aquí en esta oración, el sujeto es tácito, pero en el predicado, el núcleo es el verbo invita. Y en este caso está en su forma simple. La forma simple siempre se expresa a través de una sola palabra. Siguiente ejemplo. Ha invitado a la ruta Poquemali. Ha invitado. Me doy cuenta que aquí también está como núcleo del predicado, pero en este caso el verbo está en su forma compuesta. Y en la forma compuesta, el verbo está presente en dos palabras. El primero va a ser un verbo auxiliar, va a ser una conjugación del verbo haber. En este caso es a, podría haber sido había, hubiere, habrán, hubo, etcétera, ¿no? Y el segundo siempre va a ser un verboide participio. Si recordamos cuáles son los participios, vamos a ver que son todos aquellos verboides que terminan en ado, ido, to, soy, yo. En este caso, invitado termina en ado, ¿ve? Ha invitado. Repito, siempre el primero va a ser una conjugación del verbo haber y el segundo va a ser un participio. ¿Está bien? Y el tercer ejemplo dice, invita a identificar la ruta Poquemali. En este caso, el núcleo del verbo está como una perífrasis verbal. Las perífrasis verbales se presentan de dos formas, con 3 palabras o con 2 palabras. Aquí tenemos el ejemplo con 3 palabras. El primero es un verbo conjugado, el que une es en este caso, una preposición, y el siguiente es un verboide infinitivo. Los verboides infinitivos son los que terminan en ar, e ir, ¿cierto? Estas 3 palabras juntas forman una perífrasis. Ahora, para formar una perífrasis, el primer verbo siempre tiene que ser un verbo simple conjugado. Y lo siguiente tiene que ser cualquier verboide. Puede ser un infinitivo como esto, puede ser un participio o puede ser un gerundio. Cualquiera.
¿ya? A veces puede estar con un nexo, que tiene que ser una preposición, ¿ya? A, de, con, sin, ¿no? Cualquier preposición. Y así se va a formar la perífrasis con 3 palabras. Ahora, cuando tiene 2 palabras, simplemente se odia, ¿no? O sea, no existe el nexo, no existe la palabrita, la preposición del centro. Por ejemplo, estaba cansado, si yo digo, estaba cansado. Ahí hay 2 palabras, pero es una perífrasis también. ¿Por qué es una perífrasis? Porque el primer verbo es conjugado, estaba, más un verboide, en este caso, cansado. ¿Está bien? Pero yo puedo ver. No solo puede ser el nexo, no solo puede ser, a ver, voy a poner acá. El nexo no solo puede ser una preposición, también puede ser un pronombre relativo. Por ejemplo, voy a decir el ejemplo en forma oral. Tuvo que venir. Tuvo que ir. Tuvo que vender. Tuvo es un verbo conjugado, que el nexo y vender es el verboide infinitivo terminado en er. Así se forman las perífrasis. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque cuando ustedes se identifican verbos, si yo les pido, en este texto identifica los verbos, tú tienes que ver si está en su forma simple, en su forma compuesta o en perífrasis. En cualquiera de sus 3 formas, tú tienes que saber identificar el verbo. ¿Está bien? Miren aquí, tengo 2 ejemplos más. Invita a gritar cuando te expresas. Uy, vamos a corregir aquí. ¿Está bien? Dice, evita gritar cuando te expreses. Aquí en la primera parte hay una perífrasis. Mira, está en 2 palabras, pero yo sé que es una perífrasis. ¿Por qué? Porque el primer verbo es conjugado y el segundo es un verboide. Y en el segundo verbo es simple. ¿Por qué? Porque está expresado en una sola palabra. Siguiente. Ellos han cambiado porque tienen que estudiar. El primero es un verbo compuesto. Está con 2 palabras. Los verbos compuestos sí siempre van a ser con 2 palabras. ¿Y por qué sé que es compuesto? Porque el primer verbo es una derivación del verbo haber. Dice, han cambiado. O yo podría decir, habían cambiado, hubo cambiado, ha cambiado. ¿Ves? Es una conjugación del verbo haber, más un participio. Eso es un verbo compuesto. Y aquí dice, tienen que estudiar. ¿Por qué digo que es una perífrasis verbal? Porque el primer verbo es conjugado, que es el nexo, y estudiar es un verboide, en este caso infinitivo. En esas 3 formas se pueden presentar los verbos, siempre. Ahora, explicamos esto por las clases de verbos que hay semánticamente. Yo voy a clasificar en 2 los verbos, en copulativos y en no copulativos. Así se clasifican, repito, copulativos y no copulativos. Pero para poder clasificar yo tengo que saber reconocer el verbo y les acabo de enseñar. Por ejemplo, cuando un verbo es copulativo, voy a enseñar aquí, Mayra está feliz. En esta oración el núcleo del predicado es está. Eso es el verbo. Y veo que el verbo está en forma simple porque está expresado en una sola palabra. Ahora, ¿por qué digo que es copulativo? Porque existen 3 verbos copulativos por excelencia, que son ser, estar y parecer. Y estos 3 verbos copulativos por excelencia siempre van a ir acompañados de un adjetivo a su lado, que funciona como atributo. Mayra está feliz. ¿Cómo está Mayra? Feliz. Ahora, este verbo copulativo deriva de estar. Por eso, puede ser la derivación de estar, de ser o parecer, de cualquiera de los 3. Si ustedes miran estos 3 verbos solitos o con un adjetivo a su costado, automáticamente ya van a saber que es un verbo copulativo. Además,
Los verbos copulativos, esos 3 verbos copulativos son estados, no son acciones, son estados. Mira la diferencia con los verbos no copulativos. Richard camina por el recinto. Para empezar, camina es una acción. ¿Ves? Y no es ninguno de estos 3, ni ser, ni estar, ni parecer. Camina. Ahora, ¿y por qué se llama no copulativo predicativo? Ah, porque el verbo solito puede formar un predicado. Mira, Richard camina. ¿De quién estoy hablando? De Richard, es el sujeto. ¿Qué se dice de Richard? Que camina. Ah, muy bien, Richard camina. Es una oración completa, tiene sentido completo. El verbo solito puede funcionar como predicado. Lógicamente puedo agregarle algo más, ¿ya? Pero la diferencia con el no copulativo es que yo a un verbo copulativo no puedo funcionarlo como predicado solo, porque queda incompleto o incoherente la oración. Aquí dice, Mayra está. Miss, pero ¿cómo está? Triste, cansada, molesta, feliz, aburrida. ¿Cómo está? Ah, entonces, ¿ves? Necesito un complemento para poder comprender la oración y tenga sentido completo. Mayra está feliz. Y de todo, lo que no se deben olvidar, estos son los 3 verbos copulativos por excelencia. Ser, estar o parecer. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Se entendió? Hasta ahí. 2 tipos de verbos, copulativo y no copulativo. Ahora, dentro de los verbos no copulativos o predicativos, vamos a empezar a subclasificar. Existen no copulativos regulares e irregulares. Y esto es bien fácil de diferenciar. ¿Cómo voy a saber que un verbo es regular y cómo voy a saber que un verbo es irregular? Voy a saber que es regular cuando el lexema se mantiene igualito. Por ejemplo, aquí dice, escucho la exposición. Eso es el verbo. Ahora, pregunto, del verbo escucho, ¿cuál es el lexema? ¿Cuál es el lexema? Muy bien, Junior. No puedo decir escucha, escuché, ¿cierto? Entonces, eso es el lexema. Yo puedo derivarlo de muchas formas y el lexema va a ser igualito, por eso se llama regular. ¿Y cuándo se va a llamar irregular? Cuando el lexema cambia. Yo voy a la exposición. Yo fui a la exposición. Yo iré a la exposición. Pero cambia totalmente. Por eso se llama irregular. Voy a avanzar. Miren en la pantalla. Aquí. Voy a hacer el ejemplo de verbos regulares y irregulares. Voy a diferenciar. ¿Cuál es regular? Aquí tengo conoce, conozco, conoceré, conocía. Me doy cuenta que aquí el lexema es conoc, pero aquí el lexema es conoc. Aquí es conoc y aquí es conoc. Pero acá cambió, aquí aumentó una Z. Quiere decir que el lexema no se mantuvo igual. Por lo tanto, este verbo es irregular, porque cambia el lexema, varía. Ahora aquí, muéstrate, mostraría, mostremos y muestre. El lexema aquí es muest, hasta la L, muest. Aquí es mos. Aquí es mor y aquí es muest. Cambia, mi Katy, cambia el lexema. Si el lexema cambia, el verbo se llama irregular. Pero si el lexema se mantiene igual, miren aquí abajo. Transmit, 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 transmit. Pero son diferentes verbos. Transmite, transmitiré, transmitió, transmitimos. Yo conjugué este verbo, pero el lexema se mantuvo igualito. Cuando el lexema se mantiene igual, el verbo se llama regular.
Esta es la primera clasificación de los verbos no copulativos. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a nuestro libro de actividades, a la página 32, ejercicio 1. Y quiero que reconozca cuál verbo es regular y cuál verbo es irregular. ¿Está bien, chicos? Vamos a ir entonces al libro. Todos nos vamos al libro de actividades, página 32. ¿Todos están ahí conmigo en la página 32? Voy a pedir a la señorita Antoinette Jaime, por favor, que lea la indicación. ¿Qué nos pide aquí, Antoinette? Muy bien. Vamos a reconocer entonces, ya, en este afiche, qué verbos son regulares y cuáles son irregulares. Dice, conoce las 5 claves del lenguaje no verbal, asertivo y empático. Primero, ¿cuál es el verbo aquí? Conoce. Muy bien. Y conoce, ¿es un verbo regular o irregular? Irregular. Ponemos una I si es irregular. ¿Por qué decimos si es irregular? Porque el lexema cambia. Lo acabo de demostrar en el ejemplo. Mira, conoce, conozco, conoceré y conocí. Aquí cambió. Por lo tanto, el verbo es irregular. ¿Está bien? Cambiamos entonces y pasamos al siguiente. Establece contacto visual al hablar y escuchar. ¿Cuál es el verbo en este? Establece. ¿Cierto? Ahora, ¿hasta dónde el lexema establece? Establece hasta la C, por supuesto, porque puedo decir establecí, estableció, pero también puedo decir establezco. Si digo esgo, cambia. Establezco, establezca. Entonces, el verbo es irregular, porque el lexema cambia. Es un verbo irregular. Siguiente. Realiza gestos naturales, suaves y circulares. ¿Cuál es el verbo? Ahora, vamos a ver. Yo voy a decir. A ver, ¿hasta dónde es el tema? Realiza. Muy bien, hasta la I. Por lo tanto, no, regular. Si el eczema es hasta la I, si el eczema es hasta la I, realí, hasta ahí. Si yo digo realicé, realizó, realizaste, no va a cambiar, hasta la I va a ser igual, por lo tanto es regular. A ver, vamos al siguiente. Procura un tono de voz sereno y firme. ¿Cuál es el verbo? Procura. ¿Hasta dónde el eczema? Hasta la E. Hasta la E. ¿Será regular o irregular este verbo? Porque el tema no va a cambiar, es regular. Pasamos a la siguiente parte. Muéstrate seguro y relajado. ¿Cuál es el verbo ahí? Muéstrate. ¿Regular o irregular?
Yo muestro. Tú muestras, él muestra. Yo mostré. Tú mostraste, él mostró. Es irregular porque va a cambiar. Pero lo acabo de mirar. Ustedes tienen que estar más atentos. Miren el comentario. Mostraría. Entonces es irregular porque está cambiando. El lexema está cambiando. Por eso es irregular. Y pongo ahí. La siguiente parte dice, transmite confianza y respeto hacia la diversidad cultural de los pueblos indígenas. ¿Cuál es el verbo ahí? Así. ¿Hasta dónde es el lexema? Transmite, hasta la T, muy bien, porque puedo decir transmitió, transmitiste, transmitirá. ¿Regular o irregular? Regular, porque no va a regular. Hasta ahí. ¿Está bien, chicos? Desarrollamos entonces este ejercicio de verbos regulares e irregulares. ¿Está bien? Seguimos clasificando los verbos y ahora vamos a ver los verbos auxiliares. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Los verbos auxiliares son aquellos que se utilizan para formar el verbo compuesto en su forma compuesta. El ejemplo, Leila ha visitado la casa de la literatura. En este caso, a es el verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque está acompañando a este participio y los dos juntos forman el verbo compuesto. Por eso lo llamo auxiliar, porque acompaña a un participio para formar compuestos. ¿Y cuáles son los dos verbos auxiliares que existen? El verbo haber y el verbo ser. ¿Ya? Listo. Solo funcionan como auxiliares cuando acompañan a un participio. Miguel. No. Ahora, la siguiente clasificación son los impersonales. Los verbos impersonales son aquellos que carecen de sujeto. No existe la presencia de sujeto, ni siquiera tácito. Y generalmente los verbos impersonales son referidos a fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo, nevar, llover, granizar, relampaguear, solear, etc. Aquí está el ejemplo de nieva en Cerro de Pasco. Es un fenómeno natural. Entonces, a los fenómenos naturales, ya como verbo, se les conoce como impersonales. ¿Sí? Seguimos. Los verbos transitivos son los siguientes, pero funcionan de la mano con los intransitivos. ¿Cuáles son los transitivos? Son los verbos que siempre van acompañados con un objeto directo. ¿Ves? Aquí dice el ejemplo, toca los timbales. Toca es el verbo transitivo. ¿Pero por qué digo transitivo? Porque aquí está un objeto directo, los timbales. Ahora, ¿cómo sé que es un objeto directo? Porque el objeto directo está dentro del predicado y se encuentra utilizando la pregunta ¿qué? Al verbo. ¿Qué toca? Los timbales. Ah, ¿ves? Eso es objeto directo. Por lo tanto, yo sé que es un verbo transitivo. ¡Ojo! Recuerden que al objeto directo se lo puede reemplazar por los pronombres la, las, lo y los. Y cuando se reemplaza con esos pronombres, automáticamente se ubica delante del verbo. Aquí está el ejemplo. Los toca. ¿Y por qué pongo los toca? Está refiriéndose a los timbales, que es el masculino y plural. Por eso utilizo el pronombre los toca. No importa
si el objeto directo está delante o detrás del verbo, basta que esté presente, el verbo va a ser transitivo. Siguiente. El intransitivo es su archienemigo del transitivo, porque el intransitivo no permite objeto directo. No hay objeto directo de ninguna manera, pero sí hay la presencia de complementos circunstanciales. Puede llevar, como no también, pero no hay objeto directo. Ejemplo, el guía habla muy bien. ¿Ves? Habla es el verbo intransitivo. ¿Cómo sé que es intransitivo? Porque no hay objeto directo y porque aquí hay un circunstancial mismo. ¿Qué tipo de circunstancial es muy bien? De modo. ¿Cómo habla el guía? Muy bien. ¿Ves? Ahí yo sé que es intransitivo. Siguiente. Los verbos reflexivos. ¿Por qué se llaman reflexivos? Porque la acción recae sobre el mismo sujeto. Y algo más, siempre va a ir acompañado de un pronombre delante. ¿Ya? Ahora, estos verbos pueden cumplir la función de objeto directo o indirecto, eso no importa, pero siempre delante del verbo, miren, aquí está el verbo, peina, y delante está un pronombre, en este caso el pronombre se. Ahí está el pronombre. Dice, Emilio se peina. La acción que está realizando, que es el peinar, no la está realizando en su amiga, en su papá, en su hermano, en su vecino. En él mismo, se peina. Esto está haciendo. La acción recae sobre el propio sujeto. ¿Ya? Una forma más de asegurarse que es reflexivo es incrementando la frase a sí mismo al final. Emilio se peina a sí mismo. Ah, muy bien, Liz. La acción recae sobre él. Por eso se llama reflexivo. ¿Está bien? Pasamos al siguiente. Los verbos cuasi reflejos. Cuasi reflejos. ¿Por qué se llaman cuasi reflejos? Porque indican una acción o un sentimiento. El ejemplo, Jorge se fue a la casa de la literatura. ¿Cuál es el verbo? Fue. Lo subrayo, ahí está el verbo. Ahora, ¿qué me está indicando? ¿Movimiento o sentimiento? ¿Qué me indica? Hay algo más. Los cuasi reflejos también siempre van a ir acompañados de un pronombre adelante, pero este pronombre no funciona ni como objeto directo ni como objeto indirecto, nada de eso, solo es para dar más énfasis al movimiento o al sentimiento. ¿Está bien? Es cuasi reflejo. Luego vienen los verbos recíprocos, ahí está pues su nombre, mi re no viene de dos. Claro, se llaman recíprocos porque dos o más sujetos realizan la acción al mismo tiempo, a un mismo instante. Leo el ejemplo. Iván y Ana se saludan. Aquí el verbo es saludan. Pero vamos a hacer, Selene, vamos a hacer el ejemplo contigo. ¿Qué te parece? Tú y yo. Katy y Selene se saludan. Selene, saludan y Selene. Listo, al mismo tiempo, no dice Katy saluda a Selene o Selene saluda, no, ambas al mismo tiempo hacemos la acción. Ahora, las recíprocas, al igual que las reflexivas y las cuasi reflejas, también tienen un pronombre adelante, pero ese pronombre, ¿ya? Ese pronombre no cumple la función de objeto directo, simplemente lo acompaña al verbo. Lo que aquí tengo que fijarme es que en el sujeto haya dos o más personas, dos o más sujetos, dos o más núcleos que realizan una acción al mismo tiempo. Si estuviéramos presentes, yo le diría a Jamie, Jamie, ven aquí y nos abrazamos y ustedes dirían,
profesora y alumno se abrazan, ¿ves? Los dos al mismo tiempo realizamos, no dice Miss Katy le abraza, no, la profesora le abraza al estudiante, no, dice profesor y alumno se abrazan, ¿ya? O podría decir, nosotros, mira, digo nosotros, pero estoy hablando de varios, nosotros es en plural, nosotros, estoy hablando de ustedes y de mí, nosotros nos respetamos. El pronombre ahí es nos, tiene un pronombre. Y respetamos es el verbo. Estamos hablando que la acción es mutua, es al mismo tiempo. Tú me respetas, yo te respeto. Entonces es mutua, por eso se llama recíproco. ¿Está bien? Y los regulares y irregulares, repito una vez más, regulares cuando la acción, cuando el lexema no cambia, se mantiene igual cuando yo conjugo en personas y en tiempo. Pero los irregulares, el lexema sí cambia. Por eso se llama irregular. ¿Está bien, chicos? Ahora vamos a irnos a nuestro libro de actividades en la página 33. Pero ahora solamente me voy a quedar con mis lindos chicos de San Juan Bosco porque voy a desarrollar muchos ejercicios con ellos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente tema. Chao.